Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro segmento en SCH, Sociedad, Cultura e Historia, en Orilla y Media TV, la cual pueden encontrar en las redes como Face, Instagram y YouTube. Continuando con esta serie de libros de autores entrerrianos, hoy vamos a hablar de Montaraz, de Martiniano Leguizamón. Vamos a la presentación y arrancamos. Si hay alguien que tiene autoridad para hablar de gauchos, criollos, música, poesía y cuanto halago o simplemente una pequeña reverencia, respeto, es Atahualpa Yupanqui. Su sola palabra pone un alto a quien lo nombre. En esta, su autobiografía, escrita en 1965, llamada El canto del viento, libro que dispongo y forma parte por supuesto, de mis pequeños tesoros bibliográficos. Atahualpa estuvo en Entre Ríos siendo muy joven, allá por 1930, y tenía su ranchada en las costas del Gualeguay, en Tala, muy cerquita de la ciudad de Rosario del Tala. En una parte del libro, cuando habla sobre su estadía en nuestra provincia, expresa: para tomar el callejón hacia el monte en que vivía, en Tala, pasaba junto a una ancha casona de varios balcones. Era un severo edificio color gris, con jardín interior. El abanico de una palmera señalaba el tope de los techos. Yo aprendí a quitarme el sombrero junto a la puerta de esa casa, sin haberme atrevido a entrar jamás. Cada cual tiene su manera de honrar a la gente que distingue, y yo no hallaba otro modo que manotear el barbijo de mi sombrero, rindiendo mi mejor saludo para el caballero criollo que habitaba esa casa, don Martiniano Leguizamón. No voy a profundizar sobre la vida y obra de Martiniano Leguizamón, porque si tienen un poco de paciencia, hay mucha información en internet. Nace en Rosario del Tala el 28 de abril de 1958. Sus padres, el teniente coronel Martiniano Leguizamón y su madre, Paula Rodríguez. Épocas de un profundo sentimiento urquicista, su padre perteneciente a su ejército y su madre enlazada familiarmente con Francisco Ramírez. Martiniano Leguizamón es el menor de 4 hermanos, de los cuales Onésimo Leguizamón, el mayor, tendrá una brillante carrera de abogado, periodista y político, llegando a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Honorio Leguizamón, el hermano anterior a Martiniano, exalumno y rector del colegio Justo José de Urquiza. Martiniano Leguizamón entabla una profunda amistad con José S. Álvarez, Fray Mocho, cuando estaba estudiando en el histórico colegio en Concepción del Uruguay, que continuaría por cuanto los dos residían en Buenos Aires y que Leguizamón sería el prologuista de Álvarez en su libro Tierra de Matreros. La escritura, la pluma, el martiniano comienza muy joven, pero es en la edición de Recuerdos de la Tierra de 1896 cuando ingresa de lleno a la literatura regional. En internet hay ejemplares para adquirir, pero la edición más nueva es la de Ediciones del CLE, esta editorial de Ricardo Maldonado, con esta tapa. En la primera edición realiza el prólogo Joaquín B. González. Recordemos que este es el que encarga a Vialet Macé el informe de la clase obrera en la República Argentina, al que lleva a Gerchunov a nacionalizarse argentino, etc. E incluso presidiendo la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata como rector. A continuación viene la obra de teatro Calandria, que en realidad la había escrito antes de Recuerdos de la Tierra, pero la edición impresa aparece después en 1897. Y como ya lo explicamos en Montielero, este libro escrito por Manrique Balboa, Calandria estaba basado en un personaje real, el cual Martiniano alcanzó a conocer, y en base a este personaje escribe la obra de teatro mencionada. Y en 1900 aparece entonces la obra que vamos a analizar, Montaraz. Este es su tercera edición. Yo tengo 2 ediciones. La segunda, que es esta, de tapadura, aparecida en 1914, y esta
edición en 1955. En Montaraz realiza el prólogo Roberto Pairó y un poema escrito en décimas, bellísimo, de Antonio Lamberti. En esta tercera edición, los editores comentan que para ese año, 1955, lo siguiente. Con esta edición de Montaraz damos comienzo a la ambiciosa y muy justiciera tarea de publicar las obras de Martignano Leguizamón. Una veintena de volúmenes, las que irán apareciendo paulatinamente. Darán una idea acabada de la significación actual de su obra literaria, histórica, etnográfica y folclórica, considerada entre las más importantes y fecundas de nuestra tradición cultural. La personalidad de Martignano Leguizamón, 28 de abril de 1858, 26 de marzo de 1935, es bien conocida. Evocador del pasado y escritor eminente, su legado intelectual, generoso por su volumen y notable por su calidad, ha merecido estudios exhaustivos y evocaciones afectuosas que permiten un acercamiento documentado a su vida. Entregada a los quehaceres de la inteligencia y a la creación artística, labores para los cuales estaba maravillosamente dotado. De los trabajos dedicados al estudio de su labor, recordaremos uno solo, el más extenso, completo y documentado. Juan Canter, bibliografía de Martignano Leguizamón, publicado en el Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, Buenos Aires, 1942, tomo 26, página 654-1002. Con la presente edición de Montaraz, creemos satisfacer el interés evidente que hay por leer este libro singular, hoy inenarrable. Entre tanto, preparamos otras dos ediciones de la misma obra. Una, magníficamente ilustrada por un artista de mérito y prestigio, destinada a los bibliófilos y amantes de las cosas nuestras. La otra, para estudiantes, realizada con criterio pedagógico, es decir, con un extenso vocabulario anotado donde se señalan las peculiaridades de la fauna, la flora, los giros lingüísticos y en particular los sabrosos regionalismos y expresiones de época, como así el carácter de los episodios históricos. Satisfaremos de tal modo una urgente necesidad como la que plantea el hecho de que, con muy buen criterio, se recomiende Montaraz como libro de textos en los programas de enseñanza secundaria de los establecimientos dependientes del Ministerio de Educación de la Nación y de algunas provincias como Entre Ríos, junto a la de Martín Fierro, Facundo, Mis Montañas, Juvenilia y La Guerra Gaucha. También se agrega en esta tercera edición el grabado en la contratapa, la marca de Hacienda, propiedad de Martignano Leguizamón, como un detalle de esta tercera edición. Bien, ahora sí, adentrémonos a la obra propiamente dicha. Como hemos hecho con los demás libros, utilizando el mapa de Entre Ríos para situar aproximadamente el espacio geográfico donde se desarrolla la narrativa. En este caso, en 5 lugares puntuales, los cuales los hemos pintado de rojo para que resalten los ya colocados anteriormente. Nuestro protagonista, que ya lo abordaremos en su momento, nace en Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, y lidera junto a sus guachos una parte de la caballería utilizada por Francisco Ramírez en su enfrentamiento a José Gervasio Artigas, en el combate de Las Guachas, Arroyo Las Tunas y, como lo menciona Martignano Leguizamón, el Sauce de Luna. Y por último, en el paraje de Ubajay, este último como escenario de un enfrentamiento utilizado para la finalización de la narrativa. Martignano Leguizamón utiliza los combates entre Ramírez y Artigas en 1820 para desarrollar Montaraz, un enfrentamiento que desde el revisionismo ha generado todo un dilema, porque estamos hablando del gran oriental Gervasio Artigas y su proyecto político, regional, independentista, la Liga de los Pueblos Libres, y Francisco Ramírez, su lugarteniente de confianza, que termina enfrentado con su jefe, proclamando la República de Entre Ríos y llegando con sus gauchos federales hasta las narices del centro porteño y atando los fletes en las rejas de la pirámide de Mayo. Américo Schwartzman y Jorge Vilanova escribieron este libro llamado Francisco Ramírez, héroe o traidor. Francisco Ramírez, el supremo héroe o traidor, que ya lo mencioné en aquel impopular
Videos sobre San Martín. Libro que recomiendo, por supuesto, sin lugar a dudas. Decíamos entonces, Montaraz se desarrolla en estos tres combates históricos en las Huachas, las Tunas y Sauce de Luna. El protagonista será Apolinario Silva, un gaucho que de chico tendrá una posición económica bastante favorable, lo que hace que, por ejemplo, sepa leer y escribir. Al fallecer su madre, su padre no queda bien y él decide huir, teniendo una vida alejada de la casa paterna e internarse en la selva de Montiel. Ya de mozo y capataz de una estancia, se enamora de la hija del patrón, el cual este amor es correspondido por Magdalena o Malena, como la nombraban cariñosamente. E incluso ella misma argumenta que el padre seguramente aprobará este compromiso, porque Apolinario viene de una familia reconocida en la zona, más allá del infortunio económico presente. Pero vienen los enfrentamientos de Ramírez y Artigas, y todo criollo, paisano, es llamado a combatir como soldado de Ramírez. Junto a su compañero, el Morajú, Apolinario tiene una actuación de mucha valentía en las Huachas juntos con sus montaraces, y por esto Ramírez lo bautiza como los Huachos. Luego vendrán las Tunas, el Sauce de Luna, como seguramente se nombraba. Por último, y para finalizar el libro, el desenlace muy cerca del arroyo Ubajay. Este último, como decíamos, no creemos que sucedió históricamente, pero Martiniano lo utiliza para dar fin a su relato. Montaraz es un libro escrito con toda la tragedia que significa un enfrentamiento, una batalla, con las características del criollo, el Montaraz, el gaucho federal, con la fiereza, bravura, arrogancia con que iban a ese encuentro de sables, lanzas, cuchillos, boleadoras, porque solamente se utilizaron 3 cañoncitos en la batalla de las Tunas. Durante el día, la sangre, el fragor, la muerte, los ojos envenenados de furia, los músculos tensos y entrenados para manejar la lanza y el caballo. Durante la noche, cuando se acampa en un lugar elegido, sobreviene el sosiego, la risa, el churrasco, una guitarra, la nostalgia y la remembranza por el rancho, el pago al que todo guerrero sueña volver, a los brazos de esa madre o de esa prienda que lo espera junto a sus hijos. Apolinario recuerda esas noches junto a la ventana de su amada Malena y las flores de enredadera que pueblan de aromas esos encuentros. Todo esto está ensamblado perfectamente en los montes y selvas de Montiel, que Martiniano se encarga de retratar muy bien, y cómo la vegetación, la geografía, lagunas, arroyos, ríos, acompañan cada emboscada, cada ataque, cada reyerta, cada sueño, cada esperanza que se produce en suelo entrerriano. Les leo un pasaje de cada escenario, del día y de la noche, y cómo Martiniano casualmente describe estos momentos. Sonrióse el Montaraz al oír la exclamación e hizo un gesto de burla al que había hablado, mientras sacaba un cartucho del tirador y volcando la pólvora en el hueco de la mano, tranquilamente se ponía a desmenuzarla. Después fue mezclando los granos con la caña de una caramañola, la agitó un instante y bebió un largo trago. Esto quita el frío y da coraje, agregó intencionalmente pasándola al soldado de la bravata. Un nuevo toque de corneta repitió en el llano la voz de atención. Los jinetes volvieron grupas y al paso, con la misma indolencia con que habían avanzado, bajaron la ladera de la cuchilla y fueron a ocupar su primitiva posición junto a un renoval de espinillos. Transcurrieron breves momentos de anhelosa expectativa, hasta que al fin, sobre la cumbre de la lomada que los jinetes acababan de abandonar, una división de lanceros surgió súbitamente. Era la vanguardia de Artigas. Al propio tiempo, como si el mismo impulso nervioso y sañudo los empujara, en ambos bandos hubo un sacudimiento brusco y estrepitoso. Los ojos chispearon torvos en los entrecejos encapotados, y bajo la recia armazón de sus ágiles cuerpos circuló, en riadas, la sangre briosa. Los clarines y el terú, bocina de cuernos de buey de los guaraníes, de las indiadas confundieron sus acentos ásperos, aulladores, tocando a la carga, a degüello.
con alaridos de muerte, y los jinetes arrancaron a media rienda entre blancos relámpagos de sables blandidos. Voces broncas, bravías, choques bruscos de hierro y chasquidos de lanzas que se rompen entre rugidos de fieras embravecidas, relinchos y bufidos de los brutos enloquecidos por las espuelas, rápidos centelleos de aceros que voltean partiendo cráneos o tajando brazos. Después, sordos derrumbamientos de cuerpos que se desploman pesadamente, vivoreando con los espasmos de la agonía. Y el hosco montón se revuelve, se apeñuzca, avanza y retrocede como un remolino enardecido por ese frenesí heroico del entrevero tradicional. Tal era el imponente cuadro que desarrollaron aquellos jinetes incomparables. Caía la tarde, el sol, ya próximo al ocaso, se hundía lentamente tiñendo con reverberaciones de incendio el horizonte recortaban las lejanas cuchillas. Sobre el repecho más alto de una barranca ondulada, agitada por la brisa, la bandera de la hueste, con sus fajas blancas y azules como un pedazo de cielo y su rojo color de batalla. Un clarín resonó en el vasto silencio de la llanura tocando a oración. Los soldados se reconcentraron tirando miradas hurañas y escudriñadoras a los bajíos por donde avanzaban las sombras crepusculares, en marcha silenciosa, como una legión de bultos extraños que venía borrando la larga línea de fuego del horizonte. La noche se hizo oscura. Al pronto una lucecita parpadeó un instante en medio de las tinieblas, y luego otra, y otras muchas brotaron iluminando las barrancas del arroyo, con las rojizas llamaradas de los fogones, y en torno de ellos vióse agrupados en inquietos pelotones a los soldados que comentaban las peripecias del reciente combate. Qué alegría despierta esa llama del fogón que sube, ondula y se retuerce en penachos purpurinos alumbrando rostros atesados. El ceño torvo se dulcifica, la risa asoma a los labios barbudos y la charla retozona, picaresca y mordaz, estalla en bulliciosa algaraza. De repente se interrumpe el estrépito y se oye el leve trino de guitarra, que en el silencio de la noche tiene no sé qué sugestiva vibración. El trino se acentúa preludiando un estilo de ritmo acompasado, melancólico, una voz trémula y cadenciosa, con ese timbre gemebundo que pone mucha alma en cada palabra, entrega a los vientos una de esas agrestes trovas que también saben el camino del corazón. Entre los montes del pago, de un arroyo en la ladera, hay un ranchito escondido, y en el ranchito una prenda. La voz anegada en ternura viril se apaga lentamente en un gemido trémulo de bordonas y se pierde absorbida en el vasto silencio de las sombras. Y ante la mirada entristecidas de aquellas almas rudas, cruza como en una neblina rauda la visión de los recuerdos insomnes que exacerba sus fieros enconos. El silencio reina de nuevo en torno de las fogatas que chisporrotean crepitando y ondulan sus llamas fantásticas sobre el callado grupo. Ha bastado un acento, una palabra sola, para que la negra corriente de las penas desate allá, en lo más profundo del lacerado corazón, sus ondas de amargura. El final, por supuesto, no se los cuento, porque si tienen oportunidad pueden leer este maravilloso libro entre los tantos que dispone nuestra magnífica galería de escritores entrerrianos, tanto de prosa como de poesía. Muchas gracias y nos vemos.